escucha? Sí. No, tenés que ver si sí, anda, ¿no? Hola. Hola. Perfecto. ¿Me retorno? ¿O como se llama? ¿Mucho ruido? No. No. ¿Escuchan atrás? Está muy fuerte. Un poquito más bajo, creo. Hola. Un poquito más bajo. Hola. Ahí está. ¿No? Hola. Ahí. Hola. Bueno, nos va a costar un poquito poder transmitirles todo lo que sentimos, porque la verdad es que es una vida prácticamente, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo verdaderamente en media hora. Nosotros somos divorciados en Nueva Unión, estamos en esta nueva unión desde hace 34 años. Mi primer matrimonio, yo tenía 19 años y Abo tenía 20. La verdad es que cada vez que leemos la exhortación, pensamos qué maravilloso que es que las generaciones ahora tengan este maravilloso documento y que tengan esta iglesia que habla Monseñor Andrés, esta iglesia más libre, pero a la vez más exigente. O sea, una iglesia que verdaderamente habla de amor. Nosotros todo eso no lo conocíamos. Lo único que conocimos del sacramento del matrimonio es que era una obligación para toda la vida. Eso fue lo que nos habían enseñado en aquel momento. Esto nuevo es maravilloso, pero no puedo dejar de pedir y decir a todos los agentes pastorales y a los sacerdotes y párrocos y catequistas que lo que nos da un poco de pena, nosotros tenemos, perdón, voy un poco para atrás, yo tengo 2 hijos de mi primer matrimonio y Abo tiene 3 hijos de su primer matrimonio y no hemos tenido hijos en común y tenemos 8 nietos. Y lo que les quería decir que me da un poco de pena realmente es que viendo la catequesis que están haciendo hoy nuestros nietos, sigue terriblemente falente, y del sacramento del matrimonio, de la belleza del sacramento del matrimonio, de la belleza de tener la gracia de Dios, un hombre y una mujer que los acompañe una vida, no les dicen absolutamente nada. Después de 50 años, porque esto que yo estoy contando de nuestro primer matrimonio ya pasaron 50 años, después de 50 años estamos dando casi la misma catequesis, casi la misma, porque es cierto que le hablamos mucho de Jesús, nosotros no nos habían hablado de Jesús, pero del matrimonio, nada. Vamos a compartir brevemente, o lo que podamos, nuestro camino, tanto como agentes pastorales, porque nosotros empezamos a acompañar a parejas divorciadas en Nueva Unión hace 20 años atrás. Entonces vamos a compartir todo esto que fue pasando, porque realmente la iglesia fue cambiando en estos 20 años y las parejas que fuimos cambiando, acompañando también. Y también nuestro camino. Nosotros ¿se escucha bien? Después de 10 años de casados, empezamos a pensar que era necesario que volviéramos a la iglesia. Estábamos alejados a pesar de que tenemos los dos formación cristiana. Y la propuesta que nos hacíamos nosotros dos era poder ayudar a matrimonios separados para que educaran a sus hijos en la fe. Y nosotros no lo habíamos hecho, y es hasta hoy nuestro gran dolor.
Primero queremos saludar a otros matrimonios para poder acompañarlos en la separación y en las situaciones que eso trae, ¿no? las grandes problemáticas que trae la separación de un matrimonio. Y después el tema de los chicos. En realidad queremos ayudar a que esos matrimonios separados prepararan a los chicos en la fe, como estaba diciendo, y que no estuvieran alejados de la fe de Dios, o de la creencia de Dios. Esto lo quiero leer porque para mí o para nosotros es importantísimo. Cuando un divorciado en nueva unión no es integrado en la comunidad, el divorciado no se atreve a educar a sus hijos en la fe. Se siente alejado, se siente que no lo reciben. Que no tiene autoridad. En el caso mío sentí que había traicionado a Dios y no tenía autoridad para poder enseñar a mis hijos en la fe. Y así los chicos crecen alejados. ¿Nos escuchan? Hola. ¿Sí? 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 Ahora. Entonces uno siente que, o sentíamos que rompimos con el proyecto de Dios, que es cierto, rompimos con el proyecto de Dios. Y los chicos crecen alejados de la fe. Y se crean generaciones, si no los recibimos en la iglesia, de bautizados sin fe. ¿Tenemos conciencia? Escuchen esta pregunta que me hago yo, nos hacemos nosotros. ¿De cuántos cientos quedan afuera porque no integramos a dos? ¿Cuántos cientos de personas quedan afuera porque no pudimos o no supimos o no quisimos integrar a un hombre y una mujer separados en una unión? Empezando por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos y así hacia arriba. En la experiencia cuando empezamos a acompañar parejas, que fue lo que nos impulsó para nosotros la vuelta, el camino que fue muy largo, fue una peregrinación como mucho tiempo, pero el impulso de empezarla fue ayudar a otros, y es esto lo que hace el amor de Dios, ¿no? Porque cuando uno ayuda es que aparece la gracia. Queríamos ayudar y realmente vimos que todas las parejas eran totalmente distintas, no había una igual a otra. Fue maravilloso para nosotros leer a Francisco cuando él lo menciona. Parecería como si nos hubiera acompañado durante 20 años en cada una de estas parejas que nosotros acompañábamos. Nosotros en ese momento sentíamos lo mismo, o sea, era tan difícil pensar en una normativa general, y bueno, Francisco lo ve. A lo largo de este camino nosotros encontramos muchas puertas cerradas, por eso que Abo dice lo que acaba de decir. Queremos como invitarnos como agentes pastorales a que en las parroquias renovemos la secretaría. No quiero decir nada porque ya se ha dicho bastante contra Mercedes. Por favor, aquella que secretaria no se sienta mal. Esto es nada más que una experiencia, con ustedes no había hablado, pero realmente las secretarías en las parroquias son durísimas. La secretaria toma el rol de secretaria, y la secretaria es un filtro. O sea, ¿para qué está la secretaria? Para filtrar, ordenar y filtrar. ¿Y a quién quiere filtrar y proteger la secretaria? Al párroco, porque el párroco tiene tantas cosas, y lo tiene que proteger porque no tiene tiempo. Entonces, cuando nosotros nos acercábamos a la parroquia y explicábamos nuestra condición, no solamente en primera instancia se le caía la cara, porque si tantas cosas tenía, lo último que podía tener tiempo era para atendernos a nosotros. Le estoy hablando hace 20, 15 años atrás, ¿no? Bueno, dejen su teléfono, los va a llamar. Bueno, nunca nos llamaron. Tampoco nunca nos llamaron cuando las parejas que nosotros estábamos atendiendo y
teníamos una jornada de esclarecimiento para que la pareja vuelva a la iglesia. Entonces esa pareja iba entusiasmadísima a su parroquia y le contaba lo que había vivido en estas jornadas y le decía que quería que fuéramos a la parroquia para ayudar y para fundamentalmente hablar de las catequistas, porque las catequistas, la mitad de los padres eran separados en Nueva Unión, y la verdad que las catequistas no sabían qué decirle. Nunca hemos logrado que una pareja que fuera un párroco y le dijera, mirá, quieren hablar con ustedes, que nos invitáramos simplemente a dar un testimonio. Estas fueron las sombras. Como en estos 20 años, si no me equivoco, hubo 4 sacerdotes que nos escucharon y que nos recibieron. Esa es la parte, como querés decir, la luz, ¿no? Sí. Porque no todos nos rechazaron, no todos no nos atendieron. Algunos nos rechazaban, otros no nos atendían. Pero la verdad que hubo 4 que sí. Y sí que hay. Ojalá los que no nos atendieron pudieran absorber de los que sí nos atendieron y necesitaron crecer como hemos crecido, porque no crecimos solamente nosotros. Fue con un sacerdote y, por supuesto, con la ayuda de Dios. Vivimos un episodio cuando nos sentíamos que no sabíamos cómo avanzar. Habíamos decidido ir a los trapenses en Azul a hacer una oración. Dijimos, bueno, vamos a ponernos en manos de Dios para ver cómo podemos hacerlo. ¿Los trapenses? ¿Saben lo que es? Acá para Azul, sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a rezar y pedir ayuda para ver cómo podemos seguir nuestro camino adelante. Y íbamos a las oraciones temprano y no había mucha gente. Y entonces uno de los monjes nos empieza a hacer señas para que fuéramos para adelante, la misa. Y yo había visto antes que todas las personas que los hacían ir se ponían en un círculo al lado del altar para comulgar. Entonces nosotros le hacemos así y el monje nos sigue haciendo así, nosotros así, y nos viene a buscar. Entonces estamos ahí en el círculo. Esto hay que ubicarse en el lugar, es un segundo nomás, pero el templo del monasterio de Trapense es imponente, ¿no? Es imponente. Los trapenses son fantásticos como trabajan, como oran. Música gregoriana, cantos que te trasladan. Estábamos en ese ambiente y yo temblaba, ¿verdad? Y nada, o sea, estábamos en ese círculo y bueno, fueron a dar toda la comunión, y cuando nos presentaron la comunión a nosotros, le volvimos a decir que no. Pero la verdad fue tan difícil que quedamos totalmente perturbados después de esto. Entonces dijimos con Abu, bueno, vamos a hablar con un monje, porque la verdad es que necesitábamos como alivianarnos un poco. Entonces vamos a hablar con un monje y le decimos, bueno, le queremos decir, hermano, que nosotros somos divorciados en Nueva Unión. Y él nos dice, ¡ah, qué bien! Y entonces Abu le dice, no tan bien. Y entonces él dice, no, pero qué bien que hayan venido, dijo. Claro, Abu estaba todavía en donde estábamos y él había visto lo que acaba de decir Andrés cuando había recogido lo positivo. No, qué bien, ¿cómo fue? ¿Por qué vinieron? Bueno, no, porque necesitamos orar, necesitamos ayuda. Y él hizo esto en aquel momento, este acompañamiento que estamos diciendo ahora, porque solo nos preguntó por qué habíamos venido, solo nos preguntó de nuestra familia, cómo eran los chicos, qué hacíamos, en qué trabajamos, nos preguntó inclusive en qué trabajábamos, y no dijo nada, nada. Nos bendijo, terminó la conversación y nos fuimos. Esto lo queríamos contar porque a veces uno tiene tanto temor del acompañamiento porque cree que tiene que decir una frase o algo sabio o esclarecedor. Y a veces de verdad lo único que necesita es poder escuchar al otro y nada más. Dios hará su parte. Dios hace su parte.
Entonces quizás yo solo le tengo que poner la oreja y en ese momento pedirle a Dios que lo siga. La exhortación nos pide que acompañemos, y a nosotros como agentes pastorales nos toma la desilusión, la desesperanza, la confusión, a todos nos pasa. Es maravilloso también que Francisco haya puesto en el mismo capítulo los que no, como dice él, es tan delicado Francisco la manera que lo dice, porque dice los que todavía no aceptaron la invitación del Señor y los que no han podido, no han sabido hacerlo. Tiene tanta delicadeza Francisco cuando habla, pero lo pone en el mismo capítulo, es decir, que hay en común que los dos estamos alejados de Dios porque lo estamos buscando pero no sabemos cómo. Y entonces el agente pastoral dice, bueno, ¿qué podemos hacer? No se quieren casar, no vienen los encuentros, ¿qué hacemos con ellos? Hace poco en una parroquia, el año pasado, que fuimos a dar una charla sobre Amor y Leticia, sobre este tema, y cuando termina el agente pastoral dijo, sí, había un sacerdote también, y el agente pastoral dijo, bueno, les tenemos que dar un lugar, como hacemos con los alcohólicos anónimos. Después de muchos años, ya hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Esto fue en octubre del año pasado, ¿no? Pero la verdad que aún así, aún después de tantas cosas que vivimos, buenas, muchas malas y muchas buenas, nos dolió. Porque en realidad que un agente pastoral te diga esa... no es una maldad, es un desconocimiento total. Ya no nos dolió a nosotros, pero nos dolió que él lo dijera, porque digamos, si no hubiéramos sido nosotros los que estamos allí, con este camino recorrido, y se lo dicen a otra pareja, y esa pareja no vuelve más. Entonces, Francisco resuelve esto, porque es cierto, no sucede. Francisco dice, busquen la semilla que todo hijo de Dios recibió en el bautismo. No era darnos un lugar, era juntarse con el divorciado de Nueva Unión y preguntarle ¿qué tenés en el corazón? ¿Qué es lo que anhelás? ¿Qué es lo que buscás? ¿Qué dolores tenés? ¿Qué esperanzas tenés? ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué es lo que quisieras para tus hijos? Es decir, en el momento del bautismo, Dios nos hace hijos y nos hace hermanos, y al hacernos hermanos también nos plasma esa semilla de querer donarnos. Entonces, eso la tenemos todos. A veces a través de la vida nos vamos olvidando, y nos olvidamos de esto que ocurre en el bautismo, y si hay una ruptura o hay una fragilidad, nos olvidamos mucho más. Las primeras personas que nos prepararon para que nosotros preparáramos las jornadas para separados en Nueva Unión, justamente nos revelan esto, y tenían 3 ejes temáticos. Son hijos amados de la Iglesia, son hijos amados de Dios, perdón, son hijos amados de la Iglesia y están llamados a la santidad. Esto era hace 18 años atrás, y este matrimonio, que era del movimiento familiar cristiano, en estos 3 ejes temáticos había sido preparado por Bergoglio. Y esta es la jornada que nosotros hacíamos en este momento. Muy difícil, digamos, fue sorprendente para nosotros, porque nosotros ni nos sentíamos hijos amados de Dios, muchísimo menos de la Iglesia, y el tema de la santidad no entraba directamente. O sea, nosotros sentíamos, la salvación de ninguna manera podía ser para nosotros. Esto fue un camino difícil, porque escuchábamos esto que estamos diciendo muy alentador, y a la vez las otras cosas que no eran alentadoras, y lo que a nosotros nos ayudó muchísimo fue la oración, porque era por momentos tan confuso lo que estaba pasando, lo que algunos agentes nos decían, cómo nos recibían algunos, los sacerdotes, como dice Abo, que nos abrían las puertas y nosotros que las cerraban. A nosotros nos ayudó muchísimo la oración, porque
empezamos no solamente a pedir por nosotros para que nos esclarezca el camino, sino también por todos los que nos acompañaban y todos los que habíamos ido y todos los que no habían comprendido, porque empezamos a pedir por la comunidad entera, porque notábamos que hacía falta. Nosotros en cada momento duro que pasábamos por una falta de atención o por un rechazo o por un desplante, en lugar de enojarnos y salir maldiciendo a todo el mundo, nos íbamos a la primera iglesia más cercana que encontrábamos, o si era una iglesia, al mismo templo. Sentábamos frente al sagrario y pedíamos qué tengo que hacer, cómo puedo ayudar a mis hijos, a mi familia, a los que me rodean. En definitiva, la pregunta era: Jesús, ¿qué querés que haga yo? Jesús, ¿qué querés que haga yo? Y volvíamos a hacer lo mismo cuando éramos rechazados, y también cuando éramos aceptados, porque íbamos a agradecer cuando alguien nos decía sí, vengan, o vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar juntos, también íbamos a agradecer. Entonces, la oración fue el eje central de nuestros 20 años de peregrinar por esta vida. Este camino de discernimiento al que nos llama Francisco, nosotros lo entendemos como una peregrinación. Y lo lindo de verlo como una peregrinación es que uno siempre va acompañado. O sea, difícilmente uno estaría yendo a un santuario totalmente solo. Y es un camino donde estamos toda la comunidad. Es un camino donde los divorciados en unión y los agentes y los sacerdotes lo encaramos con confianza y con mucha esperanza y mucho amor, porque todos en alguna vez que hemos estado en la peregrinación hemos visto con sorpresa que por ahí la encara personas que están rengas o personas que no están bien, y dicen, ¿cómo se anima? Va a tener que caminar no sé cuántos días. Aquel que se anima en realidad no sabe si va a llegar. Y yo creo que esto es tan importante, pensarlo como una peregrinación en el sentido de ponernos en marcha sin esta cosa tan humana de querer saber el final. Y en esa marcha ponernos sencillamente en manos de Dios, y Él nos llevará y Él sabrá si llegaremos al santuario o si flaqueamos a mitad de camino y no podemos, y entonces la haremos el año que viene. Muy ligeros de equipaje, porque nadie iría a una peregrinación cargado una valija. Entonces acá hay que dejar de lado muchos prejuicios, orgullos, soberbias, humildad y oración, libre de equipaje, sin exigencias. Y también saber que en esta peregrinación van a pasar dos cosas. A veces nos van a acompañar a nosotros, que somos los rengos, pero a veces nosotros vamos a acompañar a la gente pastoral, digamos, porque él también necesita acompañamiento. No es fácil, no es fácil. Nosotros en estos 20 años hemos descubierto que a veces no es nada fácil, tiene que ver también con su formación, con su historia personal. Sí, vamos a sacar una parte. Nosotros habíamos dicho que cuando nos juntamos en el acompañamiento preguntemos absolutamente todo, como hizo este monje trapense, con mucha frescura, digamos, sin prejuicios, ¿no? Preguntarle cómo está y empezar a que él cuente su vida, cuente su historia, cuente su fe. ¿Qué conoce él? ¿Qué conoce él del Evangelio? Pero de verdad, ¿qué conoce del querigma? Para nosotros el querigma fue una novedad reciente, y casi les podría decir de esta exhortación. Pero le han hablado del querigma, le hablaron del primer amor, le hablaron de que Dios lo soñó antes de ser creado, le hablaron de que Dios soñó un hombre y una mujer para toda una vida. Y si no lo conoce, bueno,
será quizás el momento de contárselo. A lo largo de estos años, como les decía que es tan difícil esto, nos hemos encontrado con dos creencias arraigadas. Están los que están anclados en la norma, porque habrán recibido una educación en su casa de ese lugar. Sus padres, sus abuelos eran personas que iban por la regla. Y bueno, es lo que aprendieron. Están anclados en la norma, entonces todo lo que no está dentro de un marco realmente los desconcierta, los confunde, no saben cómo obrar. Y por otro lado hemos encontrado los que están anclados en el amor incondicional, es decir, vivir en una casa donde había mucha libertad, donde se podía, donde todo era frescura, donde todo era amor, y no conocen que ese amor incondicional como fruto da una respuesta más plena, digamos, no siente la necesidad. A nosotros nos pasaba que nos decían, no, pero está todo bien, usted tiene derecho a realizar su vida. Ah, está todo mal, digamos. El que está muy anclado en el amor incondicional sin comprender que hay algo detrás, tampoco ayuda. Ayer habíamos dicho que en el subsidio hay una parte donde están las tentaciones que dice Francisco, que son tan buenas. Él dice, vendar sin curar la herida. Nosotros vivíamos eso también. Muchos querían vendar sin curar la herida, y eso tampoco sirve. Pero de nuevo, Francisco resuelve estas tensiones, estas dificultades, esto donde nosotros nos atrancamos, Francisco resuelve de nuevo. ¿Y cómo lo resuelve? A través del amor. Porque invita al que queda anclado en la norma que pueda comprender que cumplir con la norma tiene que ser fruto del amor. Necesariamente el cumplimiento de la norma viene como fruto del amor, porque si fuera algo que el ser humano podría hacer por su cuenta, bueno, ya sabemos que no lo puede, sería de corto alcance y de poco fruto. Si como ser humano yo me pongo una obligación, hay que ver hasta dónde llego. El amor es hoy, mañana, pasado, sigue. Y aquellos que se anclaban en el amor incondicional de Dios, y Francisco los ilumina, y en varias oportunidades en la exhortación invita que la respuesta del amor es la entrega, es la obediencia a la Iglesia, a su enseñanza, es cuidar a la Iglesia, es cuidar a la comunidad, como había dicho Monseñor Andrés hace un tiempo, es salir de lo que yo quiero para ver qué es lo que puede estar queriendo, necesitando la comunidad, y es saber que el amor también me va a tener que llevar a una respuesta más plena. No me voy a poder quedar en donde estoy. Como alentar a los responsables del discernimiento. Nosotros hemos aprendido en estos años, para nosotros y hacia afuera, hacia los, la actitud que debe tener la gente pastoral para hacer un discernimiento, para escuchar. Quiero leerles una oración, o es una oración referente a las bienaventuranzas que explica, porque nos dice cómo debemos presentarnos para hacer un trabajo pastoral. Líbranos, Señor, de todo lo que nos estorba, de nuestras codicias y de nuestras complacencias, de nuestras vanidades y de nuestras riquezas, esas riquezas que perderemos algún día de todas maneras. Ayúdanos a hacernos pobres, sin ostentación ni compromiso, despegados de todo, aún de nuestras ideas, libres de todo, aún de nuestras costumbres. Así podremos dar a los otros nuestra total atención
y entrar desde ahora, livianos y transparentes, al gozo de tu reino. Si logramos hacer eso, nosotros, los agentes pastorales, vamos a entrar seguramente en el alma del otro que tanto nos necesita. Y ahora por último queremos compartir con ustedes que cuando aparece la exhortación apostólica y la empezamos a leer y leer y volver a leer y volver a leer, y nosotros para nosotros era como que habíamos hecho un camino de fe. En ese camino de fe claramente entregábamos la abstención de la comunión como una ofrenda a los pies de Jesús. No comulgábamos con mucho dolor, pero a la vez con mucha alegría, porque nos sentíamos muy protegidos por Jesús y rezábamos la comunión espiritual, y siempre pedíamos en ese momento preciso un matrimonio para toda la vida para nuestros hijos, porque creemos fielmente en un matrimonio para toda la vida. Es imposible pensar que Dios pueda pensar algo que se rompa, y era lo que anhelábamos para nuestros hijos, obviamente. Pero sentimos que estábamos llamados a un paso más. Nos costó mucho, porque desde algún lugar estábamos tranquilos. Y hacer este nuevo discernimiento fue como difícil. Tuvimos 3 meses para pensar si lo teníamos que hacer, porque para nosotros ya habíamos como recorrido, nosotros ya no comulgábamos. A los 3 meses decidimos hacerlo y comenzarlo, sí. Y decidimos hacerlo con un sacerdote. Para nosotros, queremos compartir con ustedes que para nosotros es muy importante hacerlo con un sacerdote. Quizás haya esto previo, pero es muy importante hacerlo con un sacerdote. El sacerdote ilumina, desarma lo que está atado, pone las cosas en su lugar. Él nos escuchaba, hablaba muy poquito, decía muy poquitas frases. Las primeras 4 o 5 meses íbamos por separado, con el mismo sacerdote, pero cada uno en horarios distintos. Y efectivamente, en mi caso, casi no hablaba. Hacía una pregunta, hasta el hueso la pregunta, obviamente, que producía la reflexión y producía la profundización, porque tenemos un camino recorrido importante y no es tan sencillo hacer un discernimiento cuando vos estás tan adelantado, porque caminamos mucho, que cuando uno recién empieza. Pero este sacerdote, bueno, tuvo la habilidad, y hablando un poco, yo creo que se hablaba 3 minutos en las 2 horas que yo estaba con él, pero me ponía el dedito así, como le digo, hasta el hueso, y ahí empezaba a salir y a preparar, ese camino, que después, como dijo Monseñor Andrés, lo decide uno, es una cuestión de conciencia. Él nunca nos dijo lo que teníamos que hacer, nos dijo: piensen esto, sientan esto, cómo es aquello, cómo es lo otro, y las cositas que uno no quiere preguntarse, que son las que duelen, lo que está allá abajo, dicen, para taparlo que no se vea, no. Iba ahí, me acuerdo que el primer día nos dijo, cuando fuimos juntos, el primer día nos dijo: bien, vamos a arrancar, pero no vengan a hablarme de la otra y del otro, y de qué pasó, que era una maldita, que era un tú, no, yo quiero que hablen de ustedes, de lo que ustedes tienen adentro. Además, nada, no me interesa lo demás, no me interesa. La dificultad, nosotros empezamos este discernimiento y fue un acompañamiento como que lo sentimos muy importante, pero había este paso que era tan difícil de pensarlo. Nosotros nos preguntábamos y después de 40 años de no recibir en la Eucaristía a Jesús, ¿será que yo me hacía esta pregunta? Digo, ¿será que sí será un auxilio que yo esté necesitando en este momento para poder seguir sirviendo y para que Jesús me siga diciendo cómo me necesita?
O quizás yo podría seguir recorriendo este camino sin ese auxilio. Lo hicimos durante 20 años. ¿Será que Jesús quiere algo más? A veces me preguntaba eso. Y digo, ¿y si quiere algo más? ¿Querrá darme ese auxilio para dar ese paso más? Y eran todas las dudas que tenía y no podíamos, yo por lo menos no podía decidir, después ahora contar. Y poco antes de Nochebuena, en una meditación que estaba, decía, pero la verdad, me pensaba yo, no sé si soy digna, o más bien pienso que no soy digna. Y en ese momento me respondo yo misma y me digo, bueno, si pasara por ahí, digna no vas a ser nunca. Así que, si fuera por ese lado, esa preocupación, borrala. Y entonces pienso, bueno, Jesús, me acordaba del hijo pródigo, y nosotros habíamos pensado lo mismo, habíamos vuelto como jornaleros, pero él abrió la puerta y hizo la fiesta. A mí me pasó un poco diferente, y en la misma época, porque estábamos avanzando muy parejos los dos. Yo me sentía perdonado por Dios, y me costó contarle todas las cuitas, ¿no? Eran muchas. Un buen día me sentí perdonado por Dios, pero no me perdonaba yo mismo no me perdonaba. Y lo fui a ver al sacerdote y le digo, che, mira, me pasa esto. Me dijo una serie de cosas, las tengo en mi corazón obviamente, y creo que logramos perdonarnos mutuamente. En la Navidad del año pasado, Nochebuena, comulgamos. Después de 40 años de en una capillita muy pobre, en un barrio muy pobre de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Bueno, esa es la historia de nuestra vuelta a la iglesia. Entonces, solo lo último que les quiero decir, y esto va especialmente para los sacerdotes, no tengan miedo, acompañen, busquen a la secretaria, díganle al revés, que si llega a aparecer alguien que dice que es divorciado en Nueva York, es el primero en la lista. Citen aparecen todo el tiempo, ya sabemos, en la primera comunión, la mitad habíamos dicho que eran padres separados, el párroco, viene a hablar con ellos y empieza el acompañamiento. Ahí los tiene, ahí nomás. Sus chicos están haciendo catequesis, son 2 años. 2 años para acompañarlos. Ese pedido que les. Una perlita del Concilio de Trento. El Concilio de Trento dice que nadie tiene certeza moral para poder comulgar, pero sí una firmísima spes, es decir, una firme esperanza en el amor y las promesas de nuestro Señor Jesucristo.